Es que hace unos días la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación a favor, de hecho, de Mario Aburto, una recomendación a las autoridades, a las fiscalías, a la fiscalía en particular, en torno pues a reabrir ciertos procesos y a la violación de derechos humanos que se le habrían hecho al hoy asesino de Colosio, sentenciado preso en Almoloya. Para mí es un gran honor poder platicar el día de hoy con Laura Sánchez Ley. Ella es periodista, autora del libro Aburto, Testimonios desde Almoloya, el infierno de hielo. Laura, gracias por tomarme la llamada el día de hoy. ¿Cómo estás? Buen día. Ah, caray, creo que tengo un problema de comunicación con Laura Sánchez. A ver si podemos retomar esta llamada telefónica en un momento. Ya estaba en la línea, pero bueno, algo nos pasó. Hay ahí una recomendación, esta que le cuento, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que bueno, pues va en el camino de querer abrir de nueva cuenta la investigación. Se habló de muchos temas en el 1994, de que había varios aburtos, ¿se acuerda? De que no era el único asesino, de que habían sido varios los asesinos. Y empezó a generarse un mito mezclado también con muchas verdades. Laura Sánchez ha investigado pues a fondo el caso de Mario Aburto y ahora sí creo que ya está en la área telefónica. Perdóname, Laura, ¿nos escuchas? Buen día. Luis, buenos días, aquí en la línea. Gracias, Laura, por tomarme la comunicación. Oye, cuéntanos un poco, bueno, primero del mismo libro, Aburto, Testimonios desde Almoloya, y cómo lees todo este caso con la investigación que has venido realizando. Híjole, Luis, bueno, pues un tema de verdad súper complejo, que han pasado muchísimos años, y el asunto es que, pues bueno, en efecto se han despertado muchísimas teorías de conspiración, muchísimas teorías, pero justo incitado en parte por el gobierno mexicano, que no entiendo por qué a lo largo de todos estos años mantiene secrecía y sobre todo pues mantiene en una incomunicación constante a Mario. Eso sí es una realidad. Yo desde hace más de 10 años tengo contacto con la familia Aburto, con el mismo Mario Aburto he tenido oportunidad de hablar en alguna ocasión, y ha sido muy, muy complejo, Luis. El tema sigue siendo muy complejo, parece que hay muchísimas aristas sin resolver. Apenas en el año 2019 tuve la oportunidad de desclasificar la versión completa del expediente que mantenía resguardada y en secreto el gobierno mexicano, y pues bueno, te das cuenta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se quedó corta, ¿no? Realmente, pues sí, hay muchísimas torturas y violaciones físicas, pero sobre todo están todas las torturas y violaciones al debido proceso, ¿no? En un juicio que se llevó exprés en 8 meses y en un proceso legal que a lo largo de estos años, mientras se van revelando más y más documentos que el gobierno se esforzaba por mantener en secrecía, pues te das cuenta básicamente de todas las, lo voy a decir así, ¿no?, de muchísimas cochinadas que se cometieron durante el proceso, que debió haber estado totalmente limpio por ser el magnicidio de un candidato a la presidencia. Dime algo, en todas estas cochinadas, en todos estos vicios legales que se dan en un sistema de justicia como el que tenemos en México, tan reprobable, por decirlo con un eufemismo, ¿qué has notado? Te la pregunto así, o sea, Aburto, el que está ahorita en la cárcel, fue el que mató a Colosio. Bueno, yo le he preguntado eso a la familia directamente, Luis, y ellos me dicen que su hijo sí es el mismo de Lomas Taurinas, es el mismo de las fotografías y es el mismo que está en prisión. Eso no, creo que no lo ponen en duda, no lo ponen en duda los familiares ni tampoco el mismo Mario Aburto. Lo que se pide, lo que se exige básicamente pues, es que se cumplan con algunas cuestiones legales, ¿no? Por ejemplo, que en este momento Mario Aburto podría acceder a la libertad anticipada porque cumplió más de la mitad de la condena, ¿no? Creo que hablar un poco de si fue o no fue es un tema que justamente incluso pues se ha abordado en series y películas, ¿no? Pero creo que la misma familia Aburto no tiene duda que es Mario, ¿no? El que está en estos momentos en Guanajuato, el que ha estado en Huimanguillo y el que estaba en Puente Grande. ¿Hubo alguien más que lo pudo haber matado? ¿Hubo más asesinos? O sea, es que en torno a los malos manejos de la justicia mexicana, pues también se crean muchísimos mitos al respecto, ¿no, Laura? Que había más asesinos. Por supuesto. Uh-huh. Y muchísimas versiones alrededor, muchísima gente que estuvo, recordemos que fueron 664,000 actuaciones ministeriales, entonces muchísima gente. ¿Perdona? ¿Cuántas? 164,000 más o menos fue lo que
lo que se manejó, Ujú. porque recordemos que fueron casi 10 años Luis, de investigaciones en que pasó un fiscal, otra fiscal, en que nos ponían la versión del asesino solitario y luego nos ponían la versión de un complot con 3 personas más. Ujú. Bueno, en fin, ¿no? Toda esta serie de versiones que a lo mejor ahora las nuevas generaciones pues no recordarán, pero una investigación que costó muchísimo dinero y que bueno, finalmente se le puso secreto y se le puso bajo llave, Luis, y pues que te das cuenta que cuando tú abres los documentos, bueno, cuando tuvimos la oportunidad de ver las actuaciones de la Fiscalía General de la República, tú te Ujú. das cuenta por qué se incita este tipo de versiones, ¿no? Violaciones tan tremendas como que, no sé, te doy algunos ejemplos. Ujú. Nos decía la autoridad en ese 1994 y durante los años posteriores que los primos de Mario, dos primos, fueron quienes declararon que Mario se estuvo preparando para matar al candidato, ¿no? Y cuando tú lees la retractación de las declaraciones, que por cierto no se hacen públicas Ujú. hasta el año 2019, te das cuenta que los primos declaran que fueron torturados y que los amenazaron con echarlos en un hoyo. O Ok. la declaración firmada de 9 policías federales, esta gran historia que nosotros tenemos en el imaginario colectivo los mexicanos de que Mario lo mató así y así con tanto detalle, fue Ujú. firmada por 9 policías federales. Cuando tú abres otra vez los documentos desclasificados en el 19, te Ujú. das cuenta que estos policías en los careos y en las retractaciones Sí. revelan que ninguno de los 9 estuvo ahí y que su comandante los hizo firmar el parte policial. Sas. Sin embargo, todo eso no se revela y nos quedamos con la historia del asesino solitario. Y ahí es donde te digo que las violaciones físicas, Ajá. pues en efecto ocurrieron, pero ¿qué tal las violaciones legales, no? Y que siguen ocurriendo porque ahora nos damos cuenta que la Claro. familia nos dice que lleva un mes incomunicado, Luis. Este tema es muy importante. Por ahí empezó a moverse el audio, de hecho, audios de Mario Aburto hablando de su familia y diciendo que, bueno, pues que todo esto es un chivo expiatorio. Estaban publicadas en varios medios de comunicación. En Milenio estamos retomando este fragmentito. ¿Te parece si lo escuchamos para todo nuestro auditorio, Laura? Claro, es el Ah, audio que nos dio Rubén el día de ayer, ¿verdad? exactamente, escuchemos. Persecución política, por personas presos políticos y de conciencia, o sea, perseguidos políticos, como es el caso de su servidor y toda mi familia, ya que era algo muy común en el siglo pasado que los gobiernos de corrupción, impunidad y narcopolítica de México, como de otros países, que inclusive eran gobernados por usurpadores y tiranos, dejaran la consigna a otros para que nos siguieran, inclusive torturando de distintas formas, agarrándonos de chivos expiatorios a inocentes, como fue tristemente mi caso. Es un chivo expiatorio de alguna manera, pero yo te preguntaría, Laura, incomunicado, dice la secretaria de Seguridad hace unos momentos que no está incomunicado. ¿Qué sabemos sobre esto? Pues mira, yo tuve la oportunidad de platicar el día de ayer con Rubén y con María Luisa, sus padres, y ellos pues me confirman y me cuentan. Yo creo que esa es la fuente, digamos, más directa que tenemos con Mario Aburto, porque es muy difícil hablar con él. Recordemos que no le permiten las llamadas más que a su padre y a su madre, y me comentan que tienen aproximadamente 30 días en que perdieron comunicación con él, pero además no es la única pérdida de comunicación, sino que desde hace aproximadamente 7 meses que él fue trasladado al penal de Guanajuato, pues tenemos esta situación de incomunicación constante. Este es el periodo más prolongado de tiempo en los últimos 7 meses, 30 días sin tener comunicación con él, y lo último que les manifestó era su deseo de que su madre María Luisa acudiera a Guanajuato por primera vez en 27 años, porque no lo ha visto a su hijo, para interponer un recurso en acompañamiento con un abogado de oficio para pedir la libertad anticipada, ya que ya ha cumplido la mitad de su sentencia. Ok, ahora, esto es importante porque, bueno, además de que no se han visto en 27 años, me dices, Laura, Sí. pues vendría ahí también el asunto del tema político y de cómo se vería la 4T, si libera o no libera. Por desgracia, pues lo sabemos. O sea, al final estos temas que no deberían de importar en justicia sí importan muchísimo. Pero lo que está muy, muy de fondo, si Mario Aburto mató a Colosio, creo que la duda que sigue y prevalece es quién lo mandó matar, ¿no? Eso es lo que queda ahí en el pueblo y en el imaginario, en el colectivo del mexicano. Claro, por supuesto, y es ¿Quién lo fue? que te comento, Ujú. Luis, totalmente
propiciado por la secrecía de las autoridades que han manejado esta información, te digo, como un secreto de Estado, ¿no? Totalmente. Entonces, se han manejado más versiones, recordemos incluso pues que ha habido políticos involucrados y señalados directamente, ¿no? Yo puedo recordar a uno, a Manlio Fabio Beltrones, quien inclusive cuando tú abres los documentos desclasificados, te das cuenta que el mismo Manlio Fabio dice que por ahí alguien le avisó que corría peligro Colosio, ¿no? Entonces, están todos estos políticos que todavía ocupan puestos de poder y que están pues totalmente ligados a la política contemporánea mexicana actual, a la política contemporánea. Bueno, pues así las cosas. Laura Sánchez, te aprecio muchísimo que nos hayas tomado la llamada telefónica en esta mañana y bueno, pues ahí la recomendación del libro Aburto, Testimonios desde Almoloya, El infierno de hielo. Gracias, Laura. No, hombre, Luis, muchísimas gracias por el espacio. Un gusto estar por acá contigo esta mañana. Gracias, es Laura Sánchez Ley en torno al tema de aburto. ¿Y usted qué opina? 5571-131337 es el WhatsApp.